A lo largo de la historia humana, pocas regiones del mundo han sido tan invadidas, conquistadas, dominadas y destruidas como el territorio histórico de Israel. No nos referimos únicamente al Estado moderno fundado en 1948, sino a la franja de tierra conocida a lo largo de los siglos como Canaán, Israel, Judá, Samaria, Judea o Palestina. Se trata de una región pequeña en extensión, pero situada en un punto estratégico único, entre África, Asia y Europa, atravesada por rutas comerciales, militares y culturales. Esta posición geográfica convirtió al territorio en un corredor obligado para imperios en expansión y en un escenario permanente de conflictos, conquistas y cambios de poder. Ya en la antigüedad, documentos egipcios y mesopotámicos mencionan esta tierra disputada. Por ejemplo, la estela del faraón Merneptah, hacia 1208 a.C., incluye la primera mención escrita de un pueblo llamado Israel en Canaán, lo que evidencia la temprana importancia histórica de la región. Mucho antes de que existiera Israel como nación organizada, esta tierra ya era codiciada por grandes potencias. Durante los siglos XV al XIII a.C., Canaán estuvo bajo dominio del Imperio Nuevo de Egipto. No se trataba de una ocupación estable y homogénea, sino de un control político y militar intermitente, ejercido mediante guarniciones, tributos y campañas punitivas. Egipto veía esta región como una zona tampón indispensable para proteger sus fronteras orientales y asegurar las rutas hacia Mesopotamia. Los faraones dejaron constancia de su presencia militar en Canaán. Inscripciones del faraón Tutmosis III relatan batallas como la de Megido, cerca del año 1457 a.C., en territorio cananeo, y las famosas cartas de Amarna, siglo XIV a.C., son cartas de gobernantes locales de Canaán suplicando ayuda al faraón contra enemigos vecinos. En este periodo, las ciudades cananeas vivían sometidas a la presión egipcia, mientras mantenían rivalidades constantes entre sí, según reflejan esas misivas antiguas. Tras el debilitamiento del poder egipcio, la región continuó siendo escenario de luchas internas. Los pueblos cananeos, habitantes originarios del territorio, no constituyeron un bloque unificado, sino un mosaico de ciudades-estado enfrentadas entre sí. En este contexto de fragmentación y violencia permanente, surgieron nuevas poblaciones y conflictos. A partir del siglo XII a.C., los filisteos, un pueblo procedente del ámbito egeo, se establecieron en la franja costera del Mediterráneo oriental. Su llegada alteró el equilibrio regional y los convirtió en uno de los principales enemigos del naciente Israel durante la época de los jueces y los primeros reyes. Las fuentes de la época confirman esta irrupción. Los registros egipcios de Ramsés III mencionan a los Peleset, filisteos, como parte de los temidos pueblos del mar que invadieron el Levante hacia 1175 a.C., siendo derrotados por Egipto en una gran batalla naval y terrestre. Después de su derrota en Egipto, los filisteos se asentaron en 5 ciudades costeras de Canaán: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Las narraciones bíblicas, especialmente en el libro de Jueces y en los relatos de Samuel, reflejan este período, marcado por incursiones filisteas, guerras locales, como las batallas de Sansón contra los filisteos, o el combate entre David y Goliat, y luchas constantes por el control del territorio. Con el surgimiento de los grandes imperios mesopotámicos, la historia de la región entró en una nueva fase, mucho más violenta y decisiva. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó y destruyó el reino del norte, conocido como Israel. Las principales ciudades fueron arrasadas y una parte significativa de la población fue deportada a otras regiones del imperio. Este episodio dio origen a lo que la tradición conoce como la dispersión de las llamadas 10 tribus de Israel. Los anales asirios confirman esta conquista. El rey Sargón II dejó inscrito que asedié y conquisté Samaria, llevando como botín a 27.290 habitantes, ilustrando la magnitud del exilio forzado. Sin embargo, es fundamental subrayar un dato histórico que a menudo se omite o se simplifica. Los asirios no lograron conquistar Judá ni tomar Jerusalén. El reino del sur sobrevivió,
aunque profundamente debilitado y sometido a tributo. Las crónicas asirias de Senaquerib, campaña de 701 a.C., narran cómo ese monarca encerró a Ezequías, el judío, en Jerusalén, como un pájaro enjaulado, jactancia que indica que sitió la ciudad, pero no pudo tomarla. Esta resistencia, también relatada en la Biblia, Don Reyes 19 e Isaías 37, salvó momentáneamente a Jerusalén de la destrucción que sí sufrió Samaria. Décadas más tarde, una nueva potencia logró lo que Asiria no había conseguido. El imperio babilónico, heredero de la hegemonía mesopotámica, avanzó sobre Judá y Jerusalén. Entre los años 597 y 586 a.C., la ciudad fue tomada, el primer templo fue destruido, y la élite política, religiosa y cultural del pueblo fue deportada a Babilonia. Este acontecimiento marcó uno de los traumas más profundos de la historia judía. Las fuentes históricas describen con detalle estas tragedias. Por un lado, las crónicas cuneiformes de Babilonia registran la campaña de Nabucodonosor II contra la ciudad de Judá en 597 a.C., cuando el rey Joaquín de Judá fue capturado y llevado al exilio, siendo reemplazado por un gobernante títere, Sedecías. Por otro lado, la Biblia, 2 Reyes 25, 2 Crónicas 36 y el Libro de Lamentaciones, relata la destrucción final en el año 586 a.C. Jerusalén ardió, el templo de Salomón fue arrasado y la mayoría de los sobrevivientes fueron exiliados. La pérdida del templo, del reino y de la tierra fue interpretada no solo como una derrota política, sino como una crisis espiritual y teológica que transformó para siempre la identidad del pueblo. Incluso la evidencia arqueológica, como capas de ceniza y puntas de flecha babilónicas, encontradas en el estrato del siglo VI a.C. En Jerusalén, confirma la magnitud de aquella devastación. Con la caída de Babilonia en manos del Imperio Persa, año 539 a.C., el territorio volvió a cambiar de dominador. Bajo el gobierno de los persas aqueménidas, se permitió el regreso de muchos de los exiliados y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Sin embargo, Israel no recuperó su independencia plena, sino que continuó siendo una provincia dentro de una estructura imperial más amplia, la satrapía de Transeufratene, por ejemplo. Aún así, este período fue clave para la reorganización religiosa y social del judaísmo, que aprendió a sobrevivir bajo dominio extranjero. Hay fuentes que iluminan este proceso. El famoso Edicto de Ciro el Grande, preservado parcialmente en el Cilindro de Ciro, proclamó que los pueblos deportados por Babilonia, entre ellos los judíos, podían regresar a sus tierras y reconstruir sus santuarios. Los libros bíblicos de Esdras y Nehemías narran precisamente el regreso de grupos de judíos desde el exilio babilónico, la reconstrucción del segundo templo, inaugurado hacia 515 a.C., y la restauración de la vida comunitaria en Jerusalén, aunque siempre bajo la autoridad lejana de Persia. Gracias a la tolerancia persa, los judíos recuperaron su centro religioso en Jerusalén, si bien permanecieron políticamente sometidos. En el año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó la región, incorporándola al mundo helenístico. Tras su muerte, el territorio quedó disputado entre sus sucesores y terminó bajo control del imperio seleucida, los reyes greco-sirios descendientes de Seleuco. Esta etapa estuvo marcada por una fuerte presión cultural y religiosa. La imposición de costumbres helénicas y la profanación del Templo de Jerusalén generaron una profunda resistencia, que desembocó en la revuelta de los macabeos. Los historiadores antiguos describen este turbulento período. Fuentes clásicas señalan que Alejandro respetó en cierto modo los cultos locales. Flavio Josefo relata la leyenda de Alejandro inclinándose ante el sumo sacerdote en Jerusalén, aunque es probablemente un embellecimiento. Sin embargo, bajo los seleucidas, la situación se tensó. El rey Antíoco IV Epífanes intentó helenizar forzosamente Judea. En 167 a.C., ordenó colocar una estatua de Zeus en el templo y prohibió prácticas del judaísmo, desencadenando la rebelión. Los libros de los macabeos, crónicas judías de la época,
narran detalladamente cómo Judas Macabeo lideró la insurgencia contra Antíoco, logrando derrotar a los ejércitos seleucidas y rededicar el templo, origen de la festividad de Hanukkah. Durante un breve periodo, el siglo II a.C., los judíos lograron una relativa independencia bajo la dinastía Hasmonea fundada por los macabeos, pero esta estabilidad fue frágil y temporal. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo entró en Jerusalén, marcando el inicio del dominio romano sobre la región. Roma impuso su autoridad política y militar, manteniendo primero reyes clientes, como Herodes el Grande, y luego gobernadores directos en Judea. Aunque durante algunas décadas existió cierta estabilidad bajo los Herodes y la Pax Romana inicial, las tensiones sociales, religiosas y económicas fueron en aumento, alimentadas por impuestos abusivos, corrupción y los conflictos internos entre facciones judías. Las crónicas de la época resaltan eventos simbólicos de esta conquista romana. Flavio Josefo relata que en 63 a.C., Pompeyo, tras un sangriento asedio, profanó la santidad del templo ingresando al Sancta Sanctorum, el lugar santísimo que solo el sumo sacerdote podía pisar. Si bien Pompeyo no saqueó el templo, este gesto hirió la sensibilidad judía. Judea quedó reducida a reino vasallo de Roma, y luego, tras el derrocamiento de la dinastía Hasmonea y la muerte de Herodes, año 4 a.C., fue transformada en provincia romana bajo procuradores. Finalmente, las tensiones crecieron hasta estallar en la gran revuelta judía contra Roma. En el año 66 después de Cristo, los judíos se levantaron en rebelión abierta, inicialmente con algunos éxitos expulsando a las guarniciones romanas. Pero Roma reaccionó con fuerza abrumadora. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada y destruida por los romanos al mando del general Tito, hijo del emperador Vespasiano. El segundo templo fue arrasado, y la ciudad quedó devastada, cumpliéndose las advertencias pronunciadas décadas antes. De hecho, los evangelios cristianos atribuyen a Jesús de Nazaret la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra del gran templo, anuncio que los primeros cristianos vieron cumplido con asombrosa precisión en 70 después de Cristo. Los relatos históricos de este suceso son sobrecogedores. Flavio Josefo, testigo presencial de la contienda, describe en su obra La guerra de los judíos el horror del asedio final. Cuenta que la hambruna dentro de la ciudad fue tan extrema que hubo casos de desesperación inimaginable. Las legiones romanas finalmente rompieron las defensas, incendiaron el templo y masacraron a la población sin piedad. Josefo afirma que más de 1 millón de personas perecieron en Jerusalén, cifra que puede ser exagerada, pero indica un desastre de primer orden, mientras que decenas de miles fueron vendidos como esclavos. Las consecuencias de esta conquista fueron inmensas. La nación judía perdió su centro religioso y político, y los supervivientes se dispersaron. Roma conmemoró la victoria acuñando monedas con la inscripción Judaea capta, Judea cautiva, y erigiendo en el foro romano el arco de Tito, cuyos relieves muestran a soldados romanos llevando el candelabro de 7 brazos y otros tesoros sagrados saqueados del templo de Jerusalén. Posteriormente, bajo el dominio romano y luego bizantino, Jerusalén fue transformada en una ciudad primero pagana y más tarde cristiana, con severas restricciones para la población judía. Tras aplastar una segunda rebelión judía, la revuelta de Bar Kokhba, en 132-135 después de Cristo, el emperador Adriano tomó medidas drásticas. Refundó Jerusalén como colonia romana llamada Aelia Capitolina, dedicada al culto pagano, levantó un templo a Júpiter sobre las ruinas del templo judío, y prohibió a los judíos entrar en la ciudad bajo pena de muerte. El historiador romano Dion Casio relata que la represión del año 135 después de Cristo dejó cientos de miles de muertos en Judea. Durante siglos siguientes, a los judíos solo se les permitió lamentar su pérdida desde la distancia. Según la tradición, solo un día al año podían acercarse a llorar sobre el Monte de los Olivos. En el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino al cristianismo, Jerusalén pasó a ser una ciudad mayoritariamente cristiana. Helena, la madre de Constantino,
peregrinó a Tierra Santa y promovió la construcción de basílicas sobre los lugares santos cristianos, como la Iglesia del Santo Sepulcro, inaugurada en 335 después de Cristo. A pesar de estos cambios religiosos, la ciudad permaneció bajo control imperial oriental, bizantino, y los judíos continuaron viviendo en el exilio de su antigua capital, tolerados solo en pequeña escala. En el siglo VII, el territorio volvió a cambiar de manos varias veces en poco tiempo. En el año 614, el imperio persa sasánida conquistó Jerusalén de forma violenta, aprovechando su guerra con el imperio bizantino. Fuentes de la época describen aquella catástrofe. El cronista armenio Sebeos y el monje Strategius de Jerusalén relatan que los persas, con ayuda de milicias judías locales que veían en Persia un liberador, tomaron la ciudad tras un asedio breve pero brutal. Se produjeron matanzas de civiles cristianos y la destrucción de numerosas iglesias. Algunas crónicas hablan de decenas de miles de muertos. Los persas incluso se llevaron a Ctesifonte la supuesta reliquia de la verdadera cruz, desde la iglesia del Santo Sepulcro. Sin embargo, el dominio sasánida fue efímero. En 628, el emperador bizantino Heraclio contraatacó, recuperando Jerusalén y restituyendo la cruz. Pero pocos años después, en el año 638, la ciudad fue tomada por el naciente califato islámico, durante la expansión árabe por Oriente Próximo. La conquista musulmana de Jerusalén fue relativamente pacífica en comparación con anteriores episodios. De acuerdo con la tradición, el patriarca cristiano Sofronio rindió la ciudad al califa Umar ibn al-Jattab personalmente. Se cuenta que Umar mostró respeto por los lugares sagrados. Al llegar, oró fuera de la iglesia del Santo Sepulcro para no ofender a los cristianos. Y emitió un acuerdo de tolerancia, conocido como el Pacto de Umar, garantizando protección a los cristianos y judíos a cambio de un tributo. Bajo el dominio musulmán inicial, por primera vez en siglos, se permitió a los judíos regresar y habitar Jerusalén de forma continua, lo cual supuso un cambio significativo tras las prohibiciones romanas y bizantinas. Así se inició un largo período de dominio musulmán en la región, durante el cual Jerusalén y Palestina en general formaron parte del mundo islámico, primero bajo los califas omeyas y abasíes, luego bajo diversas dinastías locales. En este tiempo se construyeron en la explanada del templo los santuarios islámicos que aún dominan el perfil de la ciudad antigua: el Domo de la Roca, hacia 691 después de Cristo, y la mezquita de Al-Aqsa. En el año 1099, durante la Primera Cruzada, los ejércitos cruzados conquistaron Jerusalén tras una de las masacres más sangrientas de la Edad Media. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados sin distinción, y la ciudad volvió a cambiar de manos. Crónicas de la época, tanto latinas como árabes, describen con horror la matanza. El cronista franco Raimundo de Aguilers escribió que la sangre de los habitantes llegaba hasta las rodillas de los caballos en el área del antiguo templo, una descripción quizá exagerada pero que pinta la ferocidad de aquellos hechos. Los cruzados establecieron el reino de Jerusalén, un reino cristiano feudal en Tierra Santa, y retuvieron la ciudad durante varias décadas. Sin embargo, en 1187, la ciudad volvió a manos musulmanas bajo el liderazgo del sultán Saladino. La reconquista de Jerusalén por Saladino fue, comparada con 1099, mucho más humana. Fuentes cristianas y musulmanas coinciden en que no hubo masacre de la población. Saladino, tras vencer al ejército cruzado en Hattin, entró en Jerusalén y permitió que muchos habitantes latinos se marcharan mediante el pago de un rescate. Incluso, según el cronista Imad al-Din, el sultán perdonó a miles de pobres que no podían pagar y concedió libertad a ancianos y niños. Los judíos, que habían sido expulsados por los cruzados, recibieron autorización para retornar, y pronto una comunidad judía se restableció en la ciudad. Así, después de menos de un siglo de dominio franco, Jerusalén volvía al dominio musulmán, primero bajo los ayubíes, la dinastía de Saladino, y luego, entrado el siglo XIII, bajo los mamelucos de Egipto. Durante los siglos siguientes, el territorio fue gobernado por los mamelucos, y a partir de 1517, por el Imperio Otomano, que mantuvo el control durante casi 400 años. La toma de Jerusalén por los otomanos
ocurrió cuando el sultán Selim I derrotó a los mamelucos. Según relatos de cronistas otomanos, la ciudad se rindió sin grandes destrucciones, mediante negociación. Bajo el gobierno otomano, la región experimentó un largo período de estabilidad relativa, sin cambios de poder tan violentos como en siglos previos. Palestina se convirtió en una provincia tranquila del imperio, el Sanjacado de Jerusalén, dentro de la provincia de Damasco, más tarde Vilayato de Siria. Aunque hubo eventuales conflictos, por ejemplo, revueltas locales o la breve invasión de Napoleón a la región en 1799, que fracasó ante Acre, en general, no se vivieron grandes conquistas extranjeras entre 1517 y 1917. La demografía cambió gradualmente. Viajeros y cronistas de la era otomana, como el turco Evliya Çelebi en el siglo XVII, o europeos en el XIX, documentaron que Jerusalén seguía siendo un mosaico de culturas, mayoría musulmana, comunidades cristianas de varias iglesias y una pequeña pero constante presencia judía, concentrada en las ciudades santas. Pese a la dominación extranjera, la memoria histórica del pueblo judío se mantuvo viva. Peregrinos judíos de la diáspora seguían llegando para orar en el Muro de las Lamentaciones, especialmente a partir del siglo XVI, y algunas familias judías habían regresado desde España tras la expulsión de 1492, estableciéndose bajo la tolerancia otomana. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico asumió el control de Palestina al derrotar al Imperio Otomano. En diciembre de 1917, el general británico Edmund Allenby entró en Jerusalén, simbólicamente a pie, para mostrar respeto, poniendo fin a 4 siglos de dominio otomano. Posteriormente, en 1920, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato de Palestina, reemplazando al antiguo poder otomano. Este periodo estuvo marcado por tensiones crecientes entre las comunidades locales. El gobierno británico había prometido un hogar nacional judío en Palestina mediante la Declaración Balfour de 1917, al tiempo que aseguraba a los árabes de la región la protección de sus derechos, promesas en conflicto que avivaron rivalidades. Finalmente, en el siglo XX, el territorio volvió a ser escenario de nuevas invasiones y guerras con los conflictos árabe-israelíes. En 1948, tras la fundación del moderno Estado de Israel, estalló la guerra árabe-israelí. Varios países árabes, Egipto, Transjordania, hoy Jordania, Siria, Irak y otros, invadieron el territorio del recién proclamado Estado judío en un intento de abortar su nacimiento. Aquel conflicto de 1948-49 resultó en nuevas fronteras. Israel sobrevivió e incluso amplió su territorio, mientras que Jordania ocupó Cisjordania y la mitad oriental de Jerusalén, y Egipto tomó Gaza. En las décadas posteriores continuaron las guerras: la crisis de Suez en 1956, la Guerra de los 6 Días en 1967, en la que Israel se enfrentó a Egipto, Siria y Jordania, y ocupó, entre otros territorios, Jerusalén Este y Cisjordania. La Guerra de Yom Kippur en 1973, la invasión del Líbano en 1982, entre otras. Cada uno de estos conflictos supuso nuevos episodios de invasión, conquistas temporales u ocupaciones militares en esta tierra. Incluso la ciudad vieja de Jerusalén cambió de manos otra vez, de estar bajo dominio jordano, 1948-1967, pasó a control israelí en 1967, reconfigurando una vez más el panorama político de la ciudad sagrada. Si se analizan todos estos acontecimientos en conjunto, los historiadores coinciden en que el territorio histórico de Israel fue invadido, conquistado u ocupado por potencias extranjeras más de 40 veces a lo largo de aproximadamente 3000 años. Pocas regiones del mundo han experimentado una sucesión tan constante de conquistas y destrucciones. De hecho, se ha calculado que Jerusalén, el corazón simbólico de la región, ha sido destruida al menos 2 veces, sitiada 23 veces, atacada 52 veces y conquistada y reconquistada 44 veces a lo largo de su dilatada historia. Cada invasión trajo consecuencias devastadoras: destrucción de ciudades y templos, exilios y deportaciones masivas, cambios drásticos en la población y en la cultura dominante. Y sin embargo, pocas tierras han conservado una memoria histórica.
una identidad cultural y una continuidad tan persistente como esta. A pesar de las repetidas devastaciones, el exilio y el derramamiento de sangre, siempre hubo un regreso y una reconstrucción. Generación tras generación, el pueblo de esta tierra, especialmente el pueblo judío, mantuvo vivo el recuerdo de sus raíces y cuando las circunstancias lo permitieron, retornó para reconstruir sobre las ruinas. Esta tenacidad cultural y espiritual es quizá tan asombrosa como la larga lista de conquistadores que han pasado por la tierra de Israel, dejando claro que, aunque el territorio fue una y otra vez conquistado, nunca se apagó la conexión entre ese pueblo y su tierra ancestral. Y si esta historia te ha ayudado a comprender por qué esta pequeña franja de tierra ha sido escenario de tantas invasiones, guerras y regresos, entonces te invito a que no te quedes solo con este episodio. En este canal, seguimos explorando la historia desde una perspectiva profunda, documentada y sin simplificaciones, conectando los hechos del pasado con las preguntas que todavía nos hacemos hoy. Si este contenido te aportó valor, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en los próximos episodios, donde seguiremos analizando la historia, la fe y los acontecimientos que han marcado al mundo durante siglos. Deja tu comentario, comparte este video con quienes disfrutan la historia contada con rigor y profundidad, y recuerda, entender el pasado no es solo mirar atrás, sino aprender a leer el presente. Nos vemos en el próximo capítulo de Fe e Historia.